Y una mujer siempre tiene un sexto sentido que le permite olérselo. Y el descaro, o la temeridad, o lo que quiera que haga falta, para exigirle que lo confiese. Son dos personajes que a mí me han sorprendido porque realmente nacieron en una novela que no tenía vocación de inaugurar una serie. Realmente la primera novela de estos personajes fue una especie de experimento que yo hice de tratar de hacer una novela negra española, con personajes españoles, con conflictos españoles, pero no tenía una idea de continuidad. Casi son ellos los que han ido viviendo más allá de ese primer proyecto y van casi para 20 años, ¿no? Así que no sé muy bien dónde tienen el límite. Sí sé que los guardias civiles se jubilan, es decir, que hay un momento y no se jubilan muy ancianos además por el trabajo que tienen, ¿no? Sí hay un momento en el que Bevilacqua se jubilará y luego llegará un momento, ella es un poco más joven, en que se jubilará también ella. Ese es el límite operativo. El límite literario, pues no lo sé, lo pondrán los lectores, tampoco lo pondré yo, seguramente. Una relación evidente desde el momento en que tanto la literatura como el periodismo sirven no solo para contar la realidad, sino también para escoger o seleccionar determinadas historias dentro de la realidad. Y creo que muchas veces el criterio del periodista y el criterio del escritor se parecen bastante, ¿no? Lo que buscamos no son historias, por así decir, que nos hablen del equilibrio o de la armonía o de lo bien que funcionan las cosas. Siempre tanto el periodista como el escritor va a zonas de conflicto, de desequilibrio, de disfunción. En eso son muy parecidas. Yo no soy periodista de profesión, he hecho periodismo de forma sobrevenida después de escribir literatura, pero para mí la diferencia entre el periodismo y la literatura es que el periodismo creo que tiene dos lealtades principales, que son la objetividad y la inmediatez, y probablemente una noticia 15 días después no es noticia, y una noticia que está permanentemente impregnada de la mirada del informador deja de ser información para convertirse en otra cosa, ¿no? Y probablemente con ese mismo material el planteamiento de la literatura es quizá opuesto. La mirada personal del escritor sí que tiene un peso muy importante, y más que la inmediatez, a veces lo que te interesa es la perduración de esa historia, ¿no? Yo por eso hay muchas historias que he empezado a trabajar como periodista y que he acabado contando como escritor, precisamente porque no podía contar con la inmediatez que el periodismo requiere. Los suecos se han vendido muy bien en toda Europa y en todo el mundo. Son muy profesionales. Un producto lo empiezas a vender cuando lo estás fabricando. Ellos realmente son muy profesionales a la hora de construir sus historias. Han logrado una síntesis curiosa porque son europeos, pero su cultura literaria está muy impregnada de los anglosajones, a los que leen la mayoría de ellos en su lengua original. Todos los suecos que yo conozco, todos los escritores suecos que conozco unos cuantos, todos han leído a los autores norteamericanos y británicos en inglés, porque ellos aprenden el inglés desde pequeñitos, ¿no? Y tienen esa virtud de sintetizar quizá la tradición continental, la tradición anglosajona de una forma muy eficaz y con mucha profesionalidad. También pensemos en la sociedad sueca. La sociedad sueca es una sociedad con unos índices de lectura, con unos índices de utilización de las bibliotecas públicas, por ejemplo, que pulverizan los nuestros, ¿no? Cuando un país tiene muchos lectores, no es anormal que tenga una buena cantera de escritores. Yo no me considero un candidato a ese sitio. No porque no me preocupe el lenguaje, que a mí el lenguaje me preocupa de forma obsesiva, como a cualquier escritor, ¿no? Sino porque quizá los que escribimos cierto tipo de novelas no somos candidatos habituales a ese tipo de foros, ¿no? Cuando escribe novela policíaca, pues parece que hace un tipo de novela que no te postula, ¿no?, para doctas instituciones. Yo otro tipo de novelas que no son policíacas, dicho sea de paso, pero bueno, al final no me considero yo un gran candidato y tengo una fe moderada una conciencia moderada del papel que juegan estas instituciones, ¿no? Yo no creo que no sea valiosa la Real Academia, creo que tiene labores valiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en las labores que más o menos tiene atribuidas, ¿no?, la lexicográfica, la fijación de los contornos del idioma y demás, para mí es muy lenta y es muy conservadora. No me siento alineado con muchas de las decisiones que toma la Real Academia, yo las habría tomado 10 años antes. Entonces, no sé si soy un candidato para formar parte de eso. Pero vamos, no le niego valor a su trabajo, ¿eh? No soy de los iconoclastas que dicen que la Real Academia no vale para nada, ha valido para alguna cosa. Bevilacqua y Chamorro eran dos personajes
digamos, populares en términos editoriales. Eran dos personajes que tenían muchos lectores, cuyos libros se vendían muy bien, que estaban bien colocados en las librerías, bien difundidos. Sin ninguna duda el premio ha supuesto un plus adicional de difusión. La cantidad de personas que yo me estoy encontrando en estos 12 meses que me dicen haber descubierto a estos personajes gracias al premio, cuando otros personajes que llevan 15 años en las librerías y que sin embargo los han descubierto porque una novela con ellos ha ganado el premio, da una idea de hasta qué punto estamos hablando de un fenómeno editorial que pone la difusión de una obra y de un autor en otra dimensión, ¿no? Y yo creo que también da que pensar sobre esa otra faceta que te comentaba, ¿no? El premio, pensemos en un premio creado hace 60 años en un país en el que todavía queda un número significativo de analfabetos y en el que mucha gente no lee un libro jamás, porque esa es la España en la que se crea el Premio Planeta, ¿no? Y yo creo que la función que ha cumplido de difusión, por lo menos de un libro y un autor al año, que parecerá poco, pero partiendo de nada puede llegar a ser mucho, creo que es increíble.